¿Cómo? ¿Dices que te gustó mucho Subnautica, Breath Age, Planet Crafter o Space Engineers? Es decir, digo que dices que te gustan los juegos de supervivencia, construcción y mundo abierto de este tipo. Pues aquí viene un titulazo que está en fase beta y que, por supuesto, tú mismo puedes probar si lo pides con educación. Nah, que va. Solo tienes que irte a Steam, buscar Astromética y pedir participar en esta beta. O al menos eso es lo que me pasó a mí, a no ser que lo hayan cambiado, claro. En fin, lo que quiero decir es que si te gustaron estos otros títulos, este también te encantará. Antes de continuar, os tengo que pedir disculpas porque tengo un poco de catarro y mi voz posiblemente suene un poco a... Pero mira, casi mejor, no me enrollo más y no os lo cuento, os lo muestro. De repente me desperté en un habitáculo solitario y silencioso. En aquel lugar había un terminal y dos compartimentos que al investigarlos vi que tenían comida, agua, elementos de curación y dos bombonas de oxígeno. En un primer momento tenía que descubrir a dónde dirigirme, así que dejé un poco de lado lo que decía el terminal. En mi traje podía ver unas anotaciones sobre un grupo de varias recetas que podría fabricar si conseguía los materiales necesarios. Claro, intenté acceder a la habitación contigua, pero la puerta no se abría. Así que me di media vuelta y por fin pude salir al exterior. ¡Vaya! La inmensidad del espacio me engulló y me hizo ver lo realmente pequeño que yo era allí fuera. Y mi reserva de oxígeno comenzó a reducirse. Recogí hierro, material orgánico, cobre, pero pronto debía regresar a mi habitáculo. Algo me decía que debía construir varias cosas: una cápsula de oxígeno, un jetpack, una mochila y una herramienta de extracción. Pero ¿cómo? Enseguida entendí los elementos que necesitaba, así que volví a salir para recoger más materiales. Pronto conseguí fabricar el primer elemento, la herramienta de extracción. Así que la usé en una roca de cobre que levitaba en el vacío. Luego conseguí cuarzo y otros materiales variados. Con todo lo que había recogido pude fabricar el jetpack. Lo equipé y enseguida pude probarlo ahí fuera. Salí entonces a recoger más materiales para fabricar una botella de oxígeno. Regresé, la construí y la instalé en mi traje. Solo me faltaba la mochila, pero por más que buscaba no encontraba plata. Quizás debería alejarme más de la zona. Quizás en el terminal que había dejado de lado al principio. Vaya, en él se podían marcar dos localizaciones. Las activé. La verdad que estaban algo lejos. Entonces, por si me quedaba sin oxígeno en medio del espacio, fabriqué algunas bombonas. Y me lancé a la aventura. Debía arriesgarme, así que me fui a recorrer los más de 150 metros que me separaban de la más cercana, la localización más cercana. Parecía que me llevaba hacia un enorme meteorito. Exprimí mi jetpack lo más posible y conseguí llegar. Al acceder al túnel, un robot me explotó en la cara. Vaya, me pilló desprevenido. Después de esto, al acercarme a una puerta, vi que no se abría de manera automática. Y debería. Pero enseguida pude ver también un panel que parecía que necesitaba energía. Menos mal que llevaba conmigo una batería que pude incrustar en la ranura correspondiente y que alimentó el sistema. Ahora pude acceder al lugar. Era una pequeña instalación formada por pasillos. Me adentré más y más en ella y por fin pude encontrar la preciada plata. Por lo visto, aquel enorme meteorito la tenía en bastante cantidad incrustada en sus paredes. Seguí recorriendo aquellas instalaciones hasta que llegué a una habitación que perteneció a algún alto rango en algún momento pasado. O eso decía una tarjeta de datos que me encontré allí. También algunas recetas nuevas para fabricar nuevos elementos. Una herramienta de construcción, un láser, varios esquemas para construir habitáculos. Regresé al lugar del que había venido para fabricar la mochila, que tanto había buscado, y la equipé. Ahora entonces podría erigir mi propia base si conseguía construir esas herramientas para fabricar habitáculos. Solamente necesitaba reunir los materiales. Exploré zonas más alejadas entonces, lugares que estaban abandonados en el vacío y que tenían contenedores llenos de recursos. Todos ellos me vendrían muy bien para lograr mis nuevos objetivos. Y conseguí la herramienta. Ahora se me abría una nueva página de conocimientos. Habitáculos y mesas de crafteo. Pero mi sed por descubrir nuevos horizontes de nuevo se apoderó de mí. Así que me dirigí hacia la otra localización, que estaba casi a 500 metros. Una vez allí, había una estructura de túneles excavados en la roca, donde había mucho níquel
y algunas cajas con diversos materiales útiles. Al recogerlos entonces, descubrí varias nuevas recetas: la estación de vehículos, un fabricador avanzado, cristal esmaltado, un modificador de herramientas. Después de peinar el lugar, regresé a mi habitáculo de origen, guardé todo lo que llevaba en la mochila y me propuse encontrar una nueva zona para construir mi base. Me alejé de allí. A medio camino entre nuevas direcciones decidí instalar la primera habitación. Ahora debía construir un tubo de entrada, pero de nuevo también buscar los materiales para fabricarlo. Un poco de aquí, un taladro por allá y lo construí. Ahora ya podía acceder al interior y recuperar el oxígeno que había consumido en el exterior, pero todavía faltaba dotar aquella nueva casa de energía. Un panel de control, una batería y un panel solar. Quizás un fabricador y un armario, otra batería, otro panel solar, y así pasé el tiempo hasta que mi base pasó a ofrecerme mejor cobijo que el primer habitáculo de donde había empezado mi aventura. Y luego exploré los límites. Llegué hasta lugares lejanos y misteriosos que se veían como puntitos coloridos y que picaban mi curiosidad. Y llegué a lugares donde ya no podía avanzar más. Y hasta aquí. La verdad que me ha gustado mucho este playtest. En lo que he podido probar, me ha encantado cómo está hecho el juego. El motor gráfico es muy ligero, no he notado cargas excesivas de FPS, por lo que esto pues, se traduce en una gran fluidez. El manejo del personaje es muy asimilable y la interfaz no dista mucho de otras interfaces que ya hemos probado y que estamos hartos de conocer de otros títulos. Por lo que he podido charlar con su desarrollador y por lo que he visto en los días siguientes de probar esta demo, veo que se han incorporado nuevas funcionalidades y pues esto quiere decir un poco que van actualizando el juego y con cierto cariño le dan. Así que os recomiendo encarecidamente que lo probéis y saquéis vuestras propias conclusiones, que eso siempre está súper cool. Si el vídeo te gustó, dame un likecito, que ya sabes que me aporta muchísimo, y bueno, también agradecer a los que llegáis y os suscribís al Cuchitril de Cus, porque con vuestra valiosa ayuda me ayudáis a seguir creciendo poquito a poco. Por supuesto, pediros que sigáis comentando cualquier duda, sugerencia o crítica constructiva sobre este o sobre cualquier otro juego. Un abrazo y hasta otra, gente. ¡Hasta otra!